Mi prometida quería engañarme una última vez como despedida antes de la boda. Entonces, la dejé, hice que perdiera su trabajo, y ahora está enfrentando el karma sola. Estaba a punto de casarme con la mujer que creía que era el amor de mi vida, hasta que encontré mensajes que lo cambiaron todo. Ahora, ella está sola, ¿y yo? Estoy viendo cómo el karma hace su magia. Tengo 32 años, soy hombre, y estaba comprometido con mi prometida, Sunon, de 29 años, desde hace 3 años. Desde el principio, siempre tuvimos mucho en común, lo que facilitó que alguien torpe como yo tuviera el valor de invitarla a salir. Nos conocimos hace 8 años, cuando ambos estábamos en la universidad. Yo estudiaba ciencias de materiales, y ella, ciencias de la computación. No había mucho en común entre nuestras áreas, pero ambos éramos nerds de la ciencia y pasábamos mucho tiempo discutiendo avances tecnológicos, como procesadores, tecnología de baterías y otras cosas. Fue durante una de esas discusiones que me di cuenta de que la amaba, y el resto es historia. Después de la universidad, conseguí un buen trabajo en un laboratorio de investigación, donde todavía trabajo hoy. Para Sunon, le llevó un poco más de tiempo encontrar trabajo, pero eventualmente consiguió un puesto como desarrolladora junior en una startup cualquiera, que ya ni siquiera existe. Cambió de trabajo varias veces, lo cual entiendo que es normal en el ámbito tecnológico. Actualmente, es desarrolladora senior en una plataforma de comercio electrónico. No es exactamente lo que quería, pero el salario es bueno. Nuestra vida juntos era bastante simple. Ambos trabajábamos duro para llegar a donde estábamos y avanzábamos en nuestras carreras. Hace 3 años, sentí que íbamos en la dirección correcta y tuve el orgullo suficiente para pedirle su mano en matrimonio. Ella dijo un sí entusiasta, y esa misma noche comenzamos a hablar sobre formar una familia en el futuro. Comenzamos a ahorrar para comprar una casa e incluso investigamos cuáles eran los mejores distritos escolares, para cuando tuviéramos hijos. Parecía que estábamos tan comprometidos como era posible para hacer que todo funcionara. Realmente creía que estábamos construyendo una buena vida juntos. Pero todo eso estaba a punto de desmoronarse por algo completamente estúpido. Una noche, mientras estábamos en la cama después de un largo día de trabajo, me dijo que tenía algo importante que contarme. Cerré el portátil en el que estaba trabajando y le di toda mi atención. Comenzó diciendo que se había sentido inquieta últimamente. Le pregunté qué quería decir con eso, y explicó que nunca tuvo la oportunidad de explorar cuando era más joven y sentía que había perdido la oportunidad de vivir una vida sin compromisos. Guardé silencio por un momento. Era un tema extraño para nosotros. Ambos solo habíamos salido con 2 personas antes de conocernos, así que, sí, éramos un poco inexpertos. Con cautela, respondí que a veces también me había cuestionado eso, pero de forma muy distante. Le recordé que éramos felices con la vida que teníamos, y le dije que muchas personas que llevaban vidas sin compromiso probablemente envidiarían lo que nosotros 2 teníamos juntos. Claramente, no estaba convencida, y eso me incomodó. No sabía exactamente qué pensar. Le pregunté, incrédulo, si realmente echaba de menos haber tenido una etapa de aventuras cuando era más joven, incluso siendo una mujer exitosa y estando en una relación que muchas personas de su edad envidiarían. Con toda seriedad, respondió que sí. Peor aún, dijo que quería vivir una última aventura antes de que nos casáramos oficialmente. Intentó suavizar la idea diciendo que eso sería más saludable para nuestra relación a largo plazo, porque la ayudaría a sentirse más segura sobre el futuro. Aquello era un absurdo, pero ella insistía como si tuviera sentido. ¿Cómo podría traicionarme mientras aún estábamos comprometidos generar confianza en la relación? Toda la situación era dolorosa. Una de las principales razones por las que me sentía atraído por Sunon desde el principio era porque no parecía ser del tipo que necesitaba una fase de aventuras. Siempre pareció respetar nuestra relación. Fui leal y comprometido con ella desde el principio, tratando de ser el mejor compañero posible. Y ahora, estaba actuando como si eso no fuera suficiente. Cuanto más pensaba en eso, más molesto me sentía. Ella no podía sentirse segura en nuestra relación porque no había estado con media docena de tipos cuando era más joven. Entonces, necesitaba acostarse con un extraño para sentirse segura sobre los 8 años de amor y compromiso que le había dedicado. Le dije claramente que no creía que eso fuera saludable y que no podía aceptar algo así.
Para mi sorpresa, simplemente pareció decepcionada y no insistió más. Dijo que era solo una idea pasajera, y la conversación terminó ahí. Mirando hacia atrás, eso debería haberme dejado más desconfiado. Había dejado el tema de lado demasiado rápido. Pero, honestamente, quería creer que no era nada serio y que nunca más se mencionaría. Y así fue, hasta 2 semanas después, cuando encontré el celular de mi prometida en la encimera de la cocina mientras preparábamos la cena. Apareció una notificación. Era de su amiga Vanessa, y el contenido del mensaje fue suficiente para dejarme desconfiado. Combinado con el hecho de que Vanessa era una de esas amigas que todavía vivía orgullosamente su fase de aventuras, supe que necesitaba investigar más a fondo. Mientras Sam estaba ocupada en la estufa, tomé su celular que estaba en la encimera. Inventé una excusa cualquiera y fui al baño. Cerré la puerta, desbloqueé el celular y abrí los mensajes con Vanessa. A medida que leía la conversación, sentí que se me revolvía el estómago. Los textos eran mucho peores de lo que podía imaginar. Ellas estaban hablando sobre la última aventura de Sunon. Descubrí que no era solo una conversación, Sunon realmente había llevado la idea a cabo. Las mensajes con Vanessa eran explícitas, llenas de detalles, y no mostraban el menor rastro de culpa. Sunon se estaba jactando de haberse acostado con Lance, uno de los desarrolladores junior de su trabajo. Reconocí el nombre, trabajaba bajo su supervisión en el equipo. Se estaban viendo después del horario laboral para encuentros casuales. Sentí un profundo asco y una ira creciente. Sunon describía su aventura como si fuera un gran logro personal, diciendo que se sentía empoderada y libre por vivir sin ataduras. Mientras tanto, Vanessa la animaba, llamándola valiente por vivir su mejor vida. Era como si ya no conociera a Sunon. La mujer de la que me enamoré jamás habría hecho algo así. Por curiosidad, retrocedí a los mensajes de fechas anteriores a nuestra discusión y confirmé lo que sospechaba. Vanessa había sido una de las personas que plantaron esa idea absurda en la cabeza de Sunon desde el principio. Sin embargo, eso no la disculpaba ni un poco. Ella era una adulta y debería haber sido capaz de distinguir entre consejos sensatos e ideas ridículas que deberían ser ignoradas. Bajé furioso a la cocina. Cuando me vio, Sunon dejó los utensilios y me preguntó si estaba bien. Lancé su celular sobre la encimera y le dije, vi tus mensajes con Vanessa. Me miró por un momento, luego volvió a lo que estaba haciendo, como si no hubiera pasado nada. Intentó minimizarlo, diciendo que había sido solo una aventura y que ya me había hablado sobre eso. No hubo disculpas, ni arrepentimiento en sus ojos. Simplemente se encogió de hombros mientras la miraba incrédulo. Luché por controlar mi ira y le dije que nunca me había dicho que realmente iba a acostarse con alguien. Habíamos discutido el tema y acordado que era una mala idea. Ella se encogió de hombros nuevamente y dijo que había cambiado de opinión. Que era algo que necesitaba hacer para estar segura. Me sentía asqueado. Le dije que no podía simplemente cambiar de opinión sobre algo así, porque eso nos afectaba a ambos. Eso no había sido una simple aventura, como ella insistía en llamarlo. Fue una traición, simple y llanamente. Cada vez que mencionaba la palabra traición, su rostro se oscurecía, como si estuviera irritada de que me atreviera a insinuar que había sido infiel. Pero no me importaba, porque eso era exactamente lo que había hecho. Ella me traicionó, y ahora estaba organizando utensilios de cocina como si no acabara de destruir nuestra relación. Le pregunté qué necesitaba saber con certeza. Con el mismo tono casual, dijo que quería claridad sobre si realmente estábamos destinados a estar juntos. Quería arrancarme los cabellos. Era tan increíblemente estúpido que quería sacudirla para que viera la realidad. En lugar de eso, le pregunté si los 8 años que pasamos juntos no eran prueba suficiente de que nuestra relación funcionaba. Simplemente me miró, como si estuviera exagerando. Dijo nuevamente que era saludable explorar antes de comprometerse y que las personas lo hacían todo el tiempo. Me di cuenta de que no había forma de hacerle ver la gravedad de la situación. Estaba actuando como si su última aventura fuera un pequeño obstáculo, mientras yo sentía que la vida que soñé construir con ella se desmoronaba ante mis ojos. Lo peor de todo era que no sentía el menor arrepentimiento. Me habría sentido mejor si hubiera rogado o llorado.
Pero lo único que le importaba era defender su derecho a hacer lo que quisiera sin enfrentar las consecuencias. Su actitud casual hacia todo esto me hirió profundamente. Ya no podía ver a la mujer que amaba. La persona frente a mí estaba tratando esa traición como una experiencia inofensiva. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y que pasaría los próximos días en casa de un amigo. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de lo serio que era para mí, porque finalmente dejó de organizar los utensilios y se acercó a mí. Primero, me dijo que necesitaba calmarme, que ya habíamos hablado de esto. Ese fue mi punto de quiebre. Grité que sabía perfectamente que nunca le había dado permiso para acostarse con otro hombre. Se quedó en silencio después de eso. Soy una persona tranquila, y creo que solo me había visto gritar 1 o 2 veces antes, así que estaba visiblemente sorprendida por mi arrebato. Pero no tenía fuerzas para sentir pena por ella. No merecía mi compasión. La dejé en estado de shock, recorrí la casa furioso, recogiendo mis cosas. Ni siquiera se molestó en seguirme o decir algo. Supongo que sabía que había cometido un gran error y probablemente tenía miedo de provocarme aún más. Cuando terminé de meter todo en el coche y estaba a punto de irme, se acercó a la ventana para intentarlo de nuevo. Finalmente, intentó disculparse, pero ya era demasiado tarde. Le dije que me pondría en contacto cuando estuviera listo. Ahora estoy en casa de un amigo, todavía destrozado por lo que pasó. No sé qué fue peor, si el hecho de que me traicionara o cómo actuó como si eso no significara nada. Lo único que sé es que terminé con ella. Cuanto más rápido la saque de mi vida, antes podré empezar a reconstruirla. Pero descartar 8 años tan fácilmente es una idea tan dolorosa que ni siquiera sé por dónde empezar. Después de esto, no tengo idea de qué hacer. Actualización. Sunon me bombardeó con mensajes de texto. Al principio, eran disculpas mezcladas con insistencias de que habíamos hablado sobre esto y que todo fue un malentendido. Me enviaba cosas como, podemos arreglar las cosas. Ambos lo intentamos, no podemos terminar por esto. Seguí ignorando los mensajes y, eventualmente, el tono cambió. Pasó de disculpas a justificaciones. Decía que explorar era parte de descubrir lo que quería a largo plazo. Incluso tuvo el descaro de sugerir que yo también debería tener una aventura para que pudiera ver lo liberador que era. Parecía pensar que, si yo lo intentaba, entendería sus acciones y mágicamente estaría de su lado. O tal vez creía que dejarme acostar con otra persona sería una penitencia suficiente. No respondí a ninguno de sus textos. Ya había terminado con ella y no quería pasar por la agonía de escuchar más excusas. En cambio, hablé con otra persona, la esposa del tipo con quien Sunon me había engañado. Sí, el tipo estaba casado y hasta tenía un hijo. Esto le daba un nivel aún más triste a toda esta situación patética. Apenas conocía al sujeto, y a su esposa, menos aún. Solo sabía que su nombre era Mi, y eso fue suficiente para encontrarla en las redes sociales. Le envié un mensaje detallando todo lo que mi prometida y su esposo estaban haciendo. Al principio, no me creyó. No tenía capturas de pantalla de los mensajes del celular de Sunon porque no pensé que las necesitaría. Afortunadamente, Sunon ya me había enviado pruebas incriminatorias directamente a mi teléfono en forma de mensajes de disculpa. Los textos eran prácticamente una confesión de culpa, pero uno en particular fue decisivo. No hay nada entre Lance y yo. Eso fue suficiente para convencer a mí de que su esposo estaba mezclando negocios con placer. Naturalmente, Mi quedó devastada al descubrir lo que su esposo estaba haciendo en el trabajo. Intercambiamos algunos mensajes después de eso, y me dijo que confrontaría a Lance esa noche. Me pidió que mantuviéramos el contacto, diciendo que eso la haría sentir menos sola mientras lidiaba con la situación, y acepté. No pude evitar sentir pena por ella. Estaba en una situación similar a la mía, y fui yo quien le dio las malas noticias. Sabía que no era mi culpa que estuviera en ese caos, pero sentí que al menos le debía algo de apoyo moral. Más tarde esa noche, me contó sobre las consecuencias del enfrentamiento. Intentó echar a Lance de casa, pero él se negó a irse. Entonces, se fue a casa de una tía, llevándose a su hijo con ella y dejando a Lance solo. Esto me dio cierta satisfacción. Me alegraba saber que tanto él como Sunon estaban atrapados en sus propias culpas. También tenía una actualización para mí.
Me contó que Sunon le había enviado un mensaje preguntando por qué le había contado a ella sobre la aventura. Me acusó de arruinar su matrimonio y de exagerar, diciendo que no necesitaba involucrar a personas ajenas en nuestros problemas. Le respondí diciendo que fue ella quien primero trajo a una persona ajena a nuestra relación y a su cuerpo. Claro, omití esta última línea al contarle esto a mí. A diferencia de Sunon, Mi no pensó que había hecho algo malo al contarlo. Dijo que era mejor descubrirlo ahora que más tarde. También mencionó que ella y Lance aún estaban hablando, intentando resolver las cosas, pero que estaba tan furiosa que quería vengarse de él. Yo también estaba enojado con Sunon, pero admito que no había considerado la venganza. Le pregunté qué tenía en mente. Mi señaló que la empresa de Lance tenía reglas estrictas contra fraternizaciones entre empleados, y el romance de ellos violaba claramente esas normas. Probablemente, ambos serían suspendidos, al menos, si levantábamos un escándalo sobre el asunto. Discutimos la idea y decidimos que estábamos lo suficientemente irritados como para hacer un escándalo. Esa noche, nos pusimos en contacto por llamada y trabajamos juntos en un correo que ella enviaría a la empresa. Decidimos que tendría más impacto viniendo de ella, ya que era la esposa del empleado de menor rango, lo que haría que la empresa se sintiera más presionada a tomar medidas. Pasada la medianoche, teníamos un correo que considerábamos adecuado. Incluía todas las pruebas, mensajes que me obtuvo del celular de Lance. Eran horribles. Mi me contó lo esencial y se ofreció a ahorrarme los textos más explícitos, pero insistí en verlos. Llámalo curiosidad morbosa, pero quería saber la profundidad exacta de la traición. No fue nada bonito. Mi envió el correo a la empresa a la mañana siguiente, y les tomó solo unas horas responder. Supongo que tienen algún software que escanea los correos en busca de ciertas palabras. Y este ciertamente estaba lleno de términos detonantes. En la respuesta, aseguraron que tomaban este tipo de denuncias muy en serio y prometieron tomar medidas inmediatas. El discurso estándar de las corporaciones. Sin embargo, sorprendentemente, actuaron de inmediato. No tardaron mucho en realizar una investigación y descubrir mensajes enviados a través de los canales de la empresa. Había pruebas claras de conducta inapropiada, como lo habíamos previsto. Fue peor para Sunon porque ella era la supervisora. Lance tuvo suerte y recibió solo una suspensión. Pero Sunon había cometido un error imperdonable a los ojos de la empresa y fue despedida. Después de que Sunon fue despedida, intentó ponerse en contacto conmigo nuevamente. Esta vez, respondí. Me culpó por arruinar su carrera, diciendo que había destruido todo por una tontería sin importancia. Le respondí que ella misma había causado eso. Se acostó con un compañero de trabajo, saboteando tanto nuestra relación como su carrera. Le dije que había preparado el terreno para su propia caída y que el karma solo hizo el resto. Resulta que el karma no había terminado con ella. Por más mal que esté el mercado laboral actualmente, aún es relativamente fácil para buenos desarrolladores senior encontrar un nuevo empleo. Suelen ser muy solicitados. Pero Sunon estaba teniendo dificultades incluso para conseguir una oportunidad. No lo estoy asumiendo, ella misma me lo contó, intentando hacerme sentir lástima por ella. Pero, en realidad, eso solo me trajo satisfacción. Le dije que estaba molesto porque arruinó nuestra relación, pero, sobre todo, estaba decepcionado de que hubiera seguido el consejo estúpido de una amiga superficial. Aún no podía creer que Sunon hubiera sido tan ingenua como para creer en la idea de que necesitaba explorar, antes de comprometerse. Su voz temblaba mientras me decía que ya no tenía nada. Afirmó que su aventura le hizo darse cuenta de que yo era la persona con quien quería pasar el resto de su vida, pero que ahora eso ya no existía. También lamentó que la carrera por la que había trabajado tanto estuviera acabada. Le dije que, si necesitaba acostarse con otro hombre para descubrir que yo era el indicado, entonces no me merecía de ninguna manera. También mencioné que me alegraba que ahora fuera considerada una persona tóxica en su industria. Añadí que, siendo joven, todavía tenía tiempo para redirigir su vida hacia otra cosa y que, si todo fallaba, siempre podía recurrir a un OnlyFans. Le di un último consejo antes de bloquear su número para siempre. Le dije que Vanessa era una solterona amargada que se alimentaba de sabotear las relaciones de otras mujeres, y que lo había conseguido. Sugerí que lo mejor para ella sería cortar a Vanessa de su vida de una vez por todas.
Lance regresó al trabajo hace unas semanas, pero está pensando en renunciar porque no soporta los susurros y las miradas. Ni me contó cómo quedaron las cosas entre ella y Lance, están divorciados. Al parecer, un antiguo colega de trabajo apareció y reveló que también tuvo una relación física con Lance mientras trabajaban juntos. Eso fue suficiente para que Mi decidiera ponerle fin a todo. Mi y yo seguimos siendo buenos amigos. Y, para responder a la pregunta que sé que muchos harían, no estamos saliendo ni tenemos planes de hacerlo. No somos el tipo del otro, y ambos necesitamos tiempo lejos de las relaciones. No estoy seguro de si alguna vez podré confiar plenamente en alguien nuevamente. Aún así, es bueno tenernos el uno al otro para apoyarnos. Nos estamos ayudando mutuamente mientras seguimos nuestros propios caminos para reconstruir nuestras vidas. Comentario Reddit. Bueno, damas y caballeros, qué historia, Elope logró darle la vuelta a la situación, pero no sin antes pasar por una montaña rusa de traiciones, decepciones y venganza corporativa. Voy a ser sincero, creo que Suno no esperaba que el karma llegara tan rápido y con tanta fuerza. Y, seamos honestos, Elope no solo expuso la traición, sino que también dejó claro que algunas decisiones pueden arruinar más que solo relaciones. Al final, lo que realmente me llamó la atención fue cómo Elope y Mi lograron apoyarse mutuamente, incluso en medio del caos. Claro, no son perfectos, pero supieron manejar la situación con inteligencia y firmeza. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Elope hizo bien en revelar todo y buscar justicia, o debería haber seguido otro camino? Dejen sus comentarios y sigamos la conversación. Si esta historia te atrapó de principio a fin, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Traigo historias increíbles como esta todos los días. Ah, y ya hay 2 historias más aquí en la pantalla esperándote. Elige una y continúa conmigo. Me despido por ahora, nos vemos en la próxima historia llena de giros inesperados.